Hola, buenos días a todos. Por favor, quienes están virtual, nos pueden ahí comentar si están escuchando bien. Muchas gracias a todos quienes llegaron muy temprano, como siempre. El día de hoy vamos a tener una conferencia especial sobre temas de financiarización específicamente con el profesor y viceministro de Hacienda, viceministro general de Hacienda, Diego Guevara Castañeda. Diego es ingeniero de aquí de la Nacional, es magíster en Ciencias Económicas y es doctor en Economía. En su experiencia laboral se ha destacado como profesor asociado de esta universidad, de la Universidad Nacional, pero también de la Fundación Escuela para el Desarrollo, La Sabana, La Javeriana y la Universidad Católica de aquí de Colombia. Ha sido consultor de la Agencia Francesa para el Desarrollo en temas de macroeconomía y cambio climático y profesor visitante en la Universidad de Viadrina en Frankfurt, en Alemania. Y pues entre sus áreas de investigación están obviamente las que vamos a ver sobre todo hoy, temas de financiarización de la economía, pero también temas de educación, educación superior, economía post-keynesiana y modelos económicos SFC. Y ha publicado en múltiples revistas académicas internacionales y fue fuente colaborador también en periodismo como en El Espectador. Entonces, pues, bienvenido, profe Diego, otra vez a tu alma mater y te dejo aquí con él. Bueno, buenos días, muchas gracias por participar pues, en esta escuela, estos espacios, a Juanita, a todo YC, a toda la red de Thinking Economics por el espacio. Creo que siempre es importante insistir en los pensamientos críticos en la economía, en las perspectivas, digamos, que lo llamamos la heterodoxia, a pesar de que la heterodoxia es una palabra muy grande donde caben muchas cosas, pero bueno, creo que es un buen espacio. Bueno, yo creo que hoy, pues, digamos, un poco, en gran parte, con la investigación académica en economía heterodoxa que yo he hecho, ha estado vinculada a la idea de la financiarización y que hoy estando en el gobierno nacional, pues me he dado cuenta pues, que realmente uno de los principales límites para un gobierno alternativo es la estructura macroeconómica dominante y principalmente dominada pues por las finanzas, que es lo que pues, podemos llamar la financiarización y mucho más en un país periférico, cualquiera de nosotros. De Juanita decía que hay algunas personas de Perú, de Chile, de Ecuador, de Costa Rica, en general de América Latina, todos los que están conectados. Pues al final cuando empezamos a estudiar diferentes temas en economía desde la academia, cuando llegamos un poco a una realidad dominada por las finanzas globales, pues hay una gran restricción. En el caso específico de Latinoamérica, quizás un tema que algunos de ustedes han estudiado y es la restricción externa o ese crecimiento dominado por la balanza de pagos. Creo que esos son dos temas, digamos, bien claves que al final nos restringen completamente cualquier escenario alternativo de política macroeconómica. Creo que esto entonces lo hace mucho más difícil. Por eso yo he querido titular esta charla de los límites de la política macroeconómica, en lo que hablaremos al final. Esta charla tiene como tres partecitas, creo yo, digamos, una parte más bien específica de financiarización de la economía, la financiarización en algunas escuelas, de lo que podríamos llamar heterodoxas, digamos, alternativas. Entonces, para empezar rápidamente, y un poco que es una manera muy rápida, cuando uno se pregunta qué son las finanzas, pues usualmente no estamos pensando en una visión, digamos, tradicional de economía. Si partimos de una definición neoclásica de economía, entendiendo la economía como la asignación eficiente de recursos escasos en una perspectiva ortodoxa y desde una perspectiva alternativa, más clásica, sabemos que la economía la podemos entender mejor como estudiar las leyes de la producción, la acumulación y la distribución. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué son las finanzas? Creo que aparece la variable temporal todo el tiempo. Solamente cuando hablamos de finanzas, estamos hablando de una asignación intertemporal de recursos y ahí inmediatamente aparece la noción de la deuda, ¿cierto? Y la noción del tiempo. Ustedes piensan desde los conceptos básicos de finanzas como una ecuación sencilla de valor presente, pues allí está el tiempo y el interés, hasta cursos complejos de finanzas donde podemos hablar de derivados complejos, pues nuevamente está
la noción del tiempo sujeta a un activo subyacente. Entonces, en general, cuando hablamos de finanzas, la noción del tiempo es muy importante. Y quizás por ello, cuando vamos a pensar la financiarización de la economía, pues vale la pena simplemente para esta escuela con un carácter académico, pues dar una revisión muy rápido del pronto de unos conceptos de lo que fueron las finanzas, quizás en David Ricardo, algunos conceptos críticos de Marx, quizás también de un marxista de 1910 llamado Rudolf Hilferding, algunos conceptos en Schumpeter y Keynes. ¿Y esto por qué? Pues yo creo que ya muchos de ellos empezaron a identificar de una u otra manera dimensiones problemáticas de las finanzas y es lo que nos permite construir ese concepto amplio que podemos llamar financialization en inglés o financiarización, como lo llaman algunos, financiarización, lo llaman en la CEPAL, pero en general, digamos, como ese rol de las finanzas en las décadas neoliberales. David Ricardo hace una primera reflexión cuando habla sobre la inflación, cuando Ricardo planteaba la inquietud respecto a la inflación, siempre planteaba la noción de los que hacen que la inflación es el peor enemigo, los money man, o los que hacen dinero con dinero, haciendo allí, digamos, una crítica a esa primera, tal vez, visión distorsionada de las finanzas, ¿no? Digamos, en el ciclo tradicional, quizás ya luego Marx, cuando describe los que hacen dinero con dinero, empieza a hablar del capital ficticio en el tomo 3, pues ya empiezan a haber unos cuestionamientos de los que hacen dinero con dinero. No se cumple como todo este circuito donde se podría tener dinero, mercancía, dinero, sino simplemente dinero, dinero. Un poco en la concepción de la economía política marxista. Y esto es muy importante, sobre todo para entender, no es que el mundo no tenga que tener finanzas, en una economía monetaria de producción tiene que haber bancos, tiene que haber finanzas. Acá la pregunta del millón es si queremos un rol virtuoso de las finanzas o pues el rol de la financiarización, que es el que tenemos en estas décadas neoliberales, que tienen que ver con una visión mucho más de un círculo vicioso de las finanzas que permea todos los espacios, digamos, de la vida. Entonces, en esos sentidos, les pasa la siguiente, Juanita. Yo creo que uno siempre cuando mira eso, pues este cuadrito que seguramente se los habrá mostrado esta semana, muchos lo conocerán del libro de la UAP, pues para mí esa noción de las finanzas creo que es transversal a la historia del pensamiento económico. Creo que en las escuelas heterodoxas usualmente desde los clásicos, las críticas de Keynes, digamos, las críticas de Keynes sobre todo como a las finanzas de corto plazo, cuando John Maynard Keynes en la teoría general hace una reflexión muy bonita de que las inversiones deberían ser más bien como matrimonios, los de esa época, ya no es así, pero como los matrimonios de esa época que eran como relaciones duraderas y de largo plazo, crear un compromiso más duradero de la inversión y hace una crítica un poco a las primeras dinámicas del capital financiero en los felices años 20. Los capitales quieren buscar rápidamente una rentabilidad. Entonces, si uno empieza a mirar desde los autores clásicos, como les comenté ahorita, muy someramente, las críticas, por ejemplo, de Ricardo, del mismo Marx, al círculo vicioso de las finanzas, pasando por Keynes, que en los años 20 va a criticar fuertemente, digamos, ese rol problemático de las finanzas, y él quiere decir, oiga, las finanzas son buenas porque tienen un ciclo de largo plazo. De hecho, la teoría general, Keynes también plantea algo bien bonito, y es donde él dice, mire, los empresarios de finales del siglo XIX, era gente altamente comprometida con su sector y hacer una empresa era un estilo de vida. Mientras que estos empresarios que empiezan a aparecer hacia 1920 en el mundo de Estados Unidos, pues realmente están mirando la rentabilidad de diferentes sectores, independientemente de hacer como un tipo de empresa, un estilo, digamos, de vida. Yo creo que eso marca un cambio, una primera reflexión de Keynes sobre, quizás también uno podría hablar de una primera era de financiarización por allá. Siempre pensaba la financiarización como un fenómeno propio de las décadas neoliberales. Un día acá, cuando estaba haciendo el doctorado, en alguna de las charlas, el profesor Mario García decía, no, pero Keynes ya hablaba de eso, usted debería ir a leer, porque ya hagan dinámicas quizás problemáticas. Y bueno, eso me dejó una reflexión y luego hice un paper que se llama como
Financialization, Have We Been Here Before? Si hemos estado allí antes, un artículo muy bonito que hicimos con dos griegos sobre unas etapas de la financialización, que ahora se las voy a mostrar antes de hablar de unos conceptos. Entonces, quizás ese concepto del capitalismo impactado por las finanzas hubo quizás una etapa temprana, antes de 1920, antes de 1930, antes de la Gran Depresión, ya había una dinámica que Keynes, digamos, reconoció. Y luego, pues ya quizás hacia 1970, donde tenemos, digamos, la aparición de escuelas de la regulación francesa, algunos post-keynesianos de los años 90, algunos marxistas, pues ya se meten propiamente con el concepto de la financiarización, si quieres, cómo avancemos. Entonces, pues sobre este concepto es el que, digamos, hice esta introducción un poco de la somera, por encima de la economía política, a lo que es la financiarización, y quizás como la definición más amplia que uno encuentra en la literatura siempre ha sido la de Gerald Epstein, creo que es la más citada de entender la financiarización como un incremento del rol y los motivos financieros en la economía. Pero pues yo con el paso del tiempo, a medida que fui estudiando el tema, pues me di cuenta que en la literatura, la corriente principal, pues también se habla de un incremento de los roles y motivos financieros, y que se habla de esto de una perspectiva bastante positiva. De hecho, creo que en la literatura de la corriente principal, ese aumento de los roles, de los actores, de los motivos financieros, es lo que se conoce como la profundización financiera o el desarrollo financiero, y que es una literatura que ha encontrado, digamos, como el desarrollo financiero un aliado del desarrollo capitalista, del desarrollo de los post de acumulación. Y como les digo, hay algunas dinámicas financieras que pueden ser positivas, hay otras dinámicas que se vuelven, digamos, unas dinámicas problemáticas. Yo por eso siempre he pensado que esa definición de Epstein cuando nosotros hablamos de financiarización, realmente estamos hablando de un concepto crítico en términos del círculo vicioso de las finanzas. Eso creo que es lo primero. Uno no puede hablar como de los procesos positivos de financiarización, porque es un término que tanto en la escuela marxista como post-keynesiana, como la escuela de la regulación francesa, es un concepto que va a ser crítico todo el tiempo. ¿Sí? Creo que ese es un primer elemento y que hoy por hoy, de hecho, el concepto se ha vuelto mucho más famoso. Yo la primera vez que estudié este concepto, hace unos 15 años, en 2008, estaba en 2007, empecé, y justo después de la crisis del 2008, ustedes estaban muy pequeños, pero en el 2008 yo recuerdo y dije, uy, bueno, ya esto es el fin de la financiarización y el fin del gran peso de las finanzas, pero pues al final esto pues no fue así. De hecho, las finanzas tienen el poder de reinventarse. La economía neoclásica, del doctorado, que eso es como un caucho, cualquier idea que usted le tire, la absorbe y la transforma. Entonces, yo creo que como concepto la financiarización realmente es un incremento del rol de motivos financieros. Hoy en una perspectiva mucho más radical, no diría que solo es un auge de los motivos financieros, sino realmente es una dominación de todas las esferas y de los diferentes sectores macroeconómicos por los acreedores. Y hay un poco este título como de chat, ¿cuáles son los límites de la política macroeconómica cuando usted está haciendo la política pública? Y esa es la principal restricción que yo encuentro hoy, pues en cargo como pues, el Ministerio de Finanzas de Colombia, el Ministerio de Hacienda, pues, como segundo al mando. Al final encuentro esa tensión constante entre mi lectura académica de lo que ha sido la financiarización y el realismo de que pues, usted pone sobre la agenda estos temas, pues inmediatamente la presión externa lo castiga en términos de costo de financiamiento, en términos de calificación crediticia, y entonces no podría desarrollar ningún tipo de los proyectos de gobierno. Pues creo que esto lleva un poco a una reflexión mucho más amplia, y es que si uno quiere cambiar la macroeconomía, requiere de fortalecer consensos regionales y globales. Si no, creo que es imposible. Esto es un poco como la reflexión, y la reflexión que uno hace, porque si no tuviera toda esta economía política crítica y haber estudiado los temas, pues básicamente diría, no, pues no hay alternativa y lo que se hace es lo correcto. Y yo creo que, digamos, más que lo correcto, quizás es lo que el realismo político y macroeconómico impide. Y no necesariamente esto quiere decir que sea lo correcto y que no haya alternativa, pero esto nos lleva a buscar alianzas regionales para empezar a poner sobre la agenda temas de deuda, temas de una regla fiscal, sí, una
desarrollo fiscal verde, es decir, empezar a repensar un poco desde consensos, porque si no va a ser muy difícil hacer cualquier cambio. Entonces, volviendo a esta noción, digamos, de la financiarización, pues la financiarización quizás, como les dije, ya les di un concepto amplio de lo que yo pienso, pero en la literatura académica el concepto aparece como tal. La primera vez que lo encontramos en un libro es en el de Kevin Phillips, que se llama Boiling Point, y él al final lo que dice es, la financiarización la podemos entender como una divergencia de la economía real de la economía financiera. De hecho, los primeros autores que ahorita vamos a ver en Francia, por ejemplo, François Chesnais, él decía, no, lo que es una la tradición marxista, hay una reafirmación o un fortalecimiento del capital dinero sobre el capital industrial. Y la primera noción de financiarización, creo que hoy se queda corta porque para mí es un fenómeno mucho más grande, pero en los años 90 los autores vean como financiarización un poco la idea, bueno, si yo tengo una fábrica de zapatos, entonces las utilidades ya no las reinvierto en más máquinas de zapatos y en la misma industria y en el sector real, sino las utilidades las traslado al sector financiero. Y incluso es posible que con las utilidades de mi firma me vaya mejor reinvirtiéndolas en papeles financieros que en la actividad principal de la industria. Digamos que en las décadas de los 90, donde en países como Francia hay una alta deslocalización de la mano de la producción, pues al final muchas empresas prefieren empezar a reinvertir sus excedentes en la bolsa y se transforman de empresas industriales a empresas financieras. De hecho, ustedes ven un conglomerado como Nike, no tienen ya ni plantas propias ni nada, son empresas financieras donde la parte productiva es uno de los nichos de negocio, pero pues al final es una empresa con una visión completamente financiera. Entonces, quizás el origen, digamos, de la financiarización en los comienzos de los 90 tiene que ver quizás con una visión muy industrial de la financiarización, es decir, yo descuido mi actividad principal por centrarme en la actividad financiera. Hay otros conceptos que a mí me parecen, digamos, muy valiosos y quizás, sobre todo cuando hablamos de financiarización en la periferia, y es el trabajo de César Giraldo Mora, en 1998. Entonces empiezan a decir, oiga, bueno, de pronto una financiarización en la economía emergente, pero la financiarización en la economía emergente más que descuidando la actividad principal, la actividad financiera, tendría que ver con la dimensión de los flujos de capitales. Entonces sería como bien importante. Al final, si uno dice, bueno, pero en Colombia, ¿de qué financiarización vamos a hablar? Bueno, o quizás en Perú, quizás en Costa Rica, ¿sí? En Chile un poquito más. En Chile el mercado de valores, la ola neoliberal fue más fuerte, el mercado de valores está un poquito más desarrollado. Pero quizás en un país como Colombia, pues hablar de financiarización, cuando un mercado, digamos, de valores es poco profundo, pues hay que intentar estudiar otras dimensiones de la financiarización, de pronto como la financiación, como la dimensión de los fondos de pensiones o la financiarización de los bancos, y principalmente cuando uno está en gobierno, pues los flujos de capitales, que creo que César Giraldo hace más de 20 años, que fue profesor acá, ya retirado de esta universidad, y aquí yo gracias, quien quizás como marcó mucho mi carrera académica en términos de pensamientos alternativos, pues César Giraldo toma una idea de los franceses y dice, oiga, pero la financiarización acá en los países de la periferia hay que vincularla a los flujos de capital. Y esta es una idea que cuando ahorita volvamos, lleguemos al centro de la charla un poco de los límites de la política macroeconómica ante la financiarización, creo que el principal límite es la dependencia que tenemos del financiamiento externo y el flujo de capitales. Y al final, creo que por eso esa dimensión de la financiarización en la periferia es tan clara. O sea, cuando usted habla con un gringo, decir, pero ¿cuál financiarización en Colombia? Si el mercado de capitales allá es muy pequeño, ¿cuál financiarización va a tener usted en Perú si los mercados de derivados son completamente mínimos? No hay un desarrollo profundo financiero. No diría, no, es que hay variedad de financiarización. De hecho, creo que el concepto hoy que recientemente tenemos como entre los académicos que estudiamos este tema es el concepto de variegated financialization o financiarización variada, como variedades de financiarización. Hay una variedad de financiarización en el centro que tiene que ver
con la fortaleza de la complejidad financiera. El corazón de la crisis de 2008 tiene que ver con derivados sofisticados, con CDOs, con altas finanzas complejas, y más bien la financiarización de la periferia tiene que ver, creo yo, con asuntos como la dependencia del financiamiento externo de los flujos de capitales, la principal camisa de fuerza, el poder, digamos, de los fondos de pensión y en general de la seguridad social marcada por actores financieros, y quizás cuando no tiene tanta informalidad, una dimensión distorsionada de la microfinanzas. Entonces yo creo que en la periferia hay unas variedades de financiarización diferentes a las variedades de financiarización que uno encuentra, digamos, en el centro. Entonces cuando uno recorre, claro, ¿no? Por eso que hay un primer mensaje clave, y es que esas lógicas del circuito vicioso de las finanzas pueden ser diferentes en el centro que en la periferia. En el centro, donde ya hay industria, el capital financiero se deslocalizó de la industria a la innovación financiera. En la periferia, donde los procesos de industria fueron mucho más incipientes, donde realmente la bolsa, el rol de la bolsa de valores es mucho menor, pues las dinámicas de financiarización en ese espacio no son tan visibles, sino tienen que ver más bien con términos de dependencia macro, lo repito, fondos de pensión y ya financiación. Simplemente como diferentes conceptos. Entonces acá, como les tampoco lo pasé, les decía que Orleán decía, oiga, hay un rediseño de las empresas para la rentabilidad bursátil, hay un capitalismo muy flexible para el auge de mercados. Sí, esas son las definiciones de los heterodoxos de los países de centro, ¿no? Que de alguna manera nos nutrieron a nosotros, pero uno no puede desconocer también que dentro de la heterodoxia hay unas dinámicas coloniales. O sea, eso siempre, de hecho, cuando estaba acá en la U, editamos un número especial de cuadros de economía sobre política industrial y heterodoxia en Latinoamérica, y Marc Lavoie, que es como el autor keynesiano vivo, que ha logrado integrar muchos temas. Yo le pedí el favor que nos escribiera la introducción de esa revista, un número especial, y son 4 paginitas muy bonitas donde él reconoce eso y dice, oiga, pues así yo puedo ser acá keynesiano en la tradición heterodoxa, pues a mí me invitan a Latinoamérica, pues ya digamos, sus dinámicas. Tampoco puedo entonces repetir la tradición de que traemos a los sabios de las universidades de Norteamérica, independientemente de su enfoque teórico-político, a dar recomendaciones. Hay muchas dinámicas que solo conocemos, digamos, nosotros. Y creo que en estos temas de la financiarización, que hay el tema incluso heterodoxo, hay unas dinámicas pues, coloniales en términos de que se piensan los temas desde el centro y no desde la periferia. Un tema puntual, usted lo conoce, es el MMT, Modern Monetary Theory, la teoría moderna de la moneda, que en un país como Estados Unidos ha tenido más discusión, porque pues, cuando usted está con el dólar como su moneda principal, pues es mucho más fácil pensar en una lógica inversa, donde usted primero metió los billetes a la economía y su instrumento de control son los impuestos. Usted no tiene restricción. Cuando usted está en la periferia con restricción externa, donde usted no tiene el poder de la emisión de los dólares, cambia completamente la historia, y allá hay otro debate. Entonces, creo que eso es importante. Bueno, simplemente aquí hay algunas definiciones que les he dicho, estos de escuelas teóricas. Pero cuando estudiamos la heterodoxia, pues pensamos, les decía, el viernes estoy en una charla cortita también que me invitaron. Este año me voy a poner a la U, pero coincidencialmente el viernes anterior y volvemos. Pero cuando uno piensa en la heterodoxia, de pronto muchas ideas que fueron heterodoxas en el pasado son más ortodoxas hoy. Las ideas de Friedman del monetarismo, cuando el keynesianismo era un poco la corriente principal entre los 40 y los 60, pues las ideas de Friedman eran la heterodoxia del momento. Creo que la heterodoxia no es algo como que siempre algo fue heterodoxo. El concepto heterodoxo es como muy gris, no logra diferenciar. No puede pensar que entonces lo ortodoxo es únicamente lo neoclásico y la economía del comportamiento es la heterodoxia. Quizás allí hay un espacio para discutir si hoy el behavioral es parte de la corriente principal, porque todos los economistas del mundo lo hacen, ¿no? Básicamente nadie ya se identifica con el corazón neoclásico de la microeconomía, de la gente racional que optimiza. Pues nadie, yo creo que ya valida eso en la vida real. Más bien en la microeconomía dentro de la ortodoxia, la microeconomía ortodoxa, entonces el behavioral economics, la evaluación de impacto, eso
en economía, a pesar de que quienes hacen ello, eso pues ya nadie se define como clásico. Entonces hay unas barreras de decir qué es ser heterodoxo y qué no. Yo creo que en ese también tiene que ser muy cuidadoso. El hecho de que usted utilice más bien ser ortodoxo, más que ser neoclásico o neoliberal, tiene que ver con lo que la corriente principal que se impone en la academia. Yo creo que eso es bien importante tenerlo presente. ¿Sí? O sea, no todo, así como decía el dicho, no todo neoclásico siempre es muy liberal, quizás. Neoclásicos de izquierda, que uno no crea. Estuvo conmigo en la campaña de Fernando Medina, es tal economista neoclásico, políticamente sus planteamientos son, digamos, de izquierda. Entonces, en esto hay que ser muy cuidadoso sobre la noción de heterodoxia, pues porque a veces muchos temas que en algún momento fueron emergentes, yo estoy seguro que hace 20 años la economía del comportamiento, usar métodos de la medicina en economía era ser alternativo, pero cuando esto entra a empujar un poco la corriente principal, pues creo que pierde su dinámica de la heterodoxia. O sea, el día que escuché a Esther Duflo que dijo, no, yo creo que las políticas neoliberales en América Latina no están mal, lo que toca es arreglarlas. Entonces el rol del economista es ser un plomero que va a arreglar las tuberías. El sistema son las tuberías, hay algunas fugas, entonces usted lo que hace con evaluación de impactos, encontrar esos problemas, los va a solucionar. Pero cambia el juego, digamos, estructurado. La aproximación metodológica quizás hace 20 años fue una aproximación alternativa, pero puede ser que son de 12 hace 30 años, igual que las ciencias del comportamiento, pero pues han entrado a ser parte de la corriente principal. Por eso creo que el concepto de heterodoxia siempre hay que mirarlo en un tiempo y en un lugar. Eso es un mensaje importante. Hecha esa aclaración, volviendo entonces a estas escuelas, yo creo que sí hay 3 escuelas claves en la tradición, al menos académica, quizás muchos más, pero al menos en la tradición de la financiarización. La escuela de la regulación francesa, creo que es una escuela bien interesante, donde están los textos de Robert Boyer y André Orleán. Si quieres, sigamos, una aproximación, digamos, también heterodoxa post-keynesiana, que son los temas que yo más he estudiado en términos de modelamiento macroeconómico. Pero ustedes ven en general como las ideas acá de algunos autores, pues al final, por ejemplo, Stockhammer hace 20 años seguía muy pensando la financiarización al interior de la firma. De pronto Thomas Paley ya empieza a verlo un poco más grande y decir, oiga, realmente es un rol brutal de los sectores financieros, de las instituciones financieras y de las élites que ganan poder en los resultados. Sí, en la dinámica de la economía política esto pasa todo el tiempo. Yo hablaba acá ya con los técnicos del Ministerio de Hacienda que llevan muchos años allí y muchos me decían, no, nosotros cuando creamos una institución que se llama el Comité de la Regla Fiscal, que era un comité autónomo, pusimos una cláusula que nadie vinculado al sector financiero pudiera estar en ese comité y nuestros jefes nos lo hicieron quitar. Y al final, había actores financieros en el Comité de la Regla Fiscal. Sí, pues así no podría cuestionarse. Usted puede ser juez y parte. Al final, si yo tengo inversiones financieras y defiendo la regla fiscal a muerte, pues hay un conflicto de interés. Esto creo que podría plantearse una reflexión alrededor de eso. A mí la definición de Thomas Paley sí me parece clave, sobre todo para la experiencia que yo vivo hoy en el gobierno nacional, y es la influencia de las élites financieras, la influencia de las calificadoras todo el tiempo en la política económica. Y más que la influencia, yo diría, la camisa de fuerza que usted le impone la macroeconomía financiera global cuando usted quisiera hacer políticas alternativas. Usted va a estudiar los textos de macroeconomía heterodoxa, post-keynesiana, no es de la academia, puede hacer muchas críticas. Y cuando usted quiere llegar a poner en el escenario muchos de los temas que se plantea uno académicamente, es muy normal uno en la academia plantear el tema de la renegociación de la deuda de los actores. Cuando usted se sienta en un ministerio de finanzas e inmediatamente, simplemente con el hecho de que el presidente estos días empezó a mencionar la palabra canje de deuda, ya para los mercados es una alerta, porque el canje de deuda en el argot financiero global es cuando usted ya tuvo una crisis, digamos, inmediatamente es como tenemos que cambiar este lenguaje, o de pronto unas finanzas flexibles, unas finanzas concesionales, o el cambio, la palabra cambio, porque es mal vista por los mercados y lo estamos haciendo bien. En general, es allí esa dinámica. Pero no puede poner sobre la mesa en cuestión la regla fiscal,
no se puede poner, no se puede cuestionar de nuevo, pues porque tiene toda una serie de actores que han invertido en el país, que han comprado títulos de deuda pública, entonces usted no se puede salir de eso. Entonces al final, pues pragmáticamente, a pesar de, de haber tenido gobiernos alternativos en la región, como el o como el nuestro, con economistas de un background heterodoxo, pues la restricción externa, la presión de los acreedores, las presiones de las calificadoras y la institucionalidad, cuesta ser pragmático, porque si se sale de ese libreto y de ese marco, que no solo es un marco, sino que son leyes de la República, pues inmediatamente entonces los efectos sobre el costo de financiamiento, sobre la tasa de cambio son muchísimo más fuertes. Entonces yo creo que por eso esta definición para mí de PALI, donde usted dice, mira, acá es un proceso donde mercados financieros, instituciones y élites tienen una influencia brutal sobre la política económica. Independientemente, hoy sí hay, si son gobiernos de izquierda o de derecha. Una vez en un consejo de ministros que estaba listo encargado, le dije al presidente Petro, le dije, sí, presidente, me dice, pues usted con la regla fiscal, Guevara, usted siempre me dice que esto que impone los límites. Presidente, sí, desafortunadamente sí, porque en los tiempos de globalización neoliberal y de financiarización, las finanzas están por encima de la democracia. Y eso es un tema que de la agenda que es bien interesante de analizar. Al final, si usted acude un plan, por ejemplo, hay un plan de gobierno, todos estamos de acuerdo en modificar la ley 30, con la modificación de la ley 30 en educación superior para los que son colombianos. Ustedes saben que hay unas limitantes presupuestales para todas las universidades públicas, porque el presupuesto de las universidades desde que se creó la ley se lo ha crecido con la inflación y los gastos hoy de las universidades son mucho más altos. Entonces, si hay un compromiso de modificar la educación superior, pues eso tiene que ver con qué, pues al final con meterle más plata. Pero usted, ¿cómo le mete más plata? Si al final tiene unos compromisos adquiridos, y cerca del 28% del presupuesto del país al pago de la deuda, usted no puede mover eso. Para el presupuesto de 2024 en Colombia, de un presupuesto de 498 billones, se van a ir 104 billones al servicio de la deuda. ¿Sí? Y el margen de juego es muy pequeño, es muy pequeño, porque si usted pone en cuestionamiento el rubro del servicio a la deuda, inmediatamente entonces el castigo macrofinanciero es peor, tendremos efectos sobre tasa de cambio, sobre tasa de interés, entonces está muy maniatado. Y por eso creo que este título de la charla es radical en términos de los límites de la política, o sea, la financiarización, y los límites de la política macroeconómica en la periferia. Y creo que es el mensaje principal, y por eso a mí esta definición de Thomas Padley me gusta mucho. Y creo que en estos años se ha avanzado muchísimo en términos de financiarización, modelamiento stock-flujo, que es de esa línea, y bueno, muchos otros también avanzaron en eso. Algunas definiciones marxistas creo que van, que creo que son en términos teóricos bien bonitos. Hay pues, un par de libros que me gustan mucho. El libro de Costas Lapavistas de Profiting Without Producing, creo que es una perspectiva teórica de las finanzas bien interesante. Busca beneficios sin producir. Esa es la financiarización, la clásica de Marx de capital financiero. Y hay un texto de Domenech y Levy de la gran bifurcación, donde ellos desde una perspectiva de economía política marxista hacen un análisis de clase muy chévere, donde dicen, miren, en estos tiempos de globalización hay como tres clases sociales, que uno puede poner los grandes gerentes, los capitalistas accionistas y el resto de la población, el 99%. Y en ese análisis, digamos, de clases, lo que él plantea interesante es decir, usualmente en tiempos de financiarización se ha dado un fenómeno tradicional, y es que los accionistas, pues, dominaban usualmente la empresa a través de la junta directiva, y el resto de la población estaba sujeto, pues, a las dinámicas de las finanzas globales. Pero de pronto lo que ha empezado a cambiar es que los managers empiezan, a los gerentes, esa clase gerencial, empieza a tomar mucho más fuerza dentro de la institucionalidad financiera global, y emergen como una gran clase social, entonces cambian clase gerencial, clase capitalista. Hay algo que es claro, que hoy también trasciende, y es como la dimensión de la creación del valor del accionista o el shareholder value, y es que al final una firma hoy más que pensar en sus dinámicas de producción, sus dinámicas de trabajadores y demás, pues está muy enfocada en la creación del valor del accionista por encima
de todas las cosas. Esto entonces en términos como ya de una aproximación teórica, bueno, creo que un poco me adelanté algunas cosas, pero por implica volvemos y las amarramos, Pero como les dije, gran parte, lo recapitulaba, digamos, al comienzo, esto ya me adelanté un poco, yo creo que una fase temprana de la financiarización, lo decía en general, en Estados Unidos, creo que podamos tener las mismas dinámicas. Creo que una fase bien interesante de financiarización temprana, sobre todo cuando en los felices años 20 de Estados Unidos se desregulan bastantes dinámicas financieras, algunas, no al nivel de los 70, por supuesto que no, pero ya ven muchas dinámicas de empresarios, como les decía, lo pensaba Keynes, que no estaban comprometidos con su empresa originalmente, sino que estaban bastante comprometidos en las dinámicas de creación del valor y accionista. Luego una fase, digamos, transitoria, que uno puede pensar que es el periodo cuando el periodo entre las dos, entre guerras, después de la Gran Depresión, donde lo que podría pensar es que hay muchas reconfiguraciones de la institucionalidad económica de Estados Unidos y en el mundo, y luego hay un periodo que uno lo puede llamar desfinanciarización. Cuando uno mira algunos datos, por el caso de Estados Unidos, sí se da cuenta que los ritmos, digamos, de la participación de las finanzas en el PIB cae, pesa mucho más el sector real, la industria, en esos 30 años felices del capitalismo, donde los sindicatos se fortalecen, Estados Unidos se vuelve un poco como, o reivindica la noción del sueño americano, la fortalece la producción local, pero pues ya después de los 70, con la ruptura de Bretton Woods y demás, pues se habla de la financiarización de nuestros tiempos, digamos global. Algunos datos ahí como para hacemos, Juanita, es como algunos datos de mostrar que tienen que ver con eso, cuando estos son del paper este que les había dicho, que hemos hecho hace unos años, donde claro, donde cuando uno mira salarios y beneficios del sector financiero, en la primera parte del siglo XX crecieron brutalmente, luego hay como un periodo, digamos, de desfinanciación, digamos, de tránsito entre el 30 y el 40 por la crisis y demás, luego un crecimiento, digamos, lento de los salarios, que jamás alcanzó el nivel de la primera parte, que debe ser, y un último periodo que sí es brutal, pues que es la financiarización de nuestros tiempos. La financiarización de nuestros tiempos es esa financiarización que coincide con la desregulación, con los acuerdos, digamos, de la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods, de la paridad oro-dólar, y básicamente 5 décadas a hoy, un dominio cada vez más fuerte del capital financiero sobre el capital productivo y un dominio mucho más fuerte de la institucionalidad macrofinanciera sobre el realismo de la política macro. Hay algunos otros datos, pues, por ejemplo, estos son tres de agregados monetarios. Yo creo que en general un poco lo que empieza a cambiar después tiene que ver con esa orientación del valor del accionista y que en eso se ve una similitud entre la primera etapa de financiarización, que es la temprana, y la actual. Ahí está este paper, es lo que la financiarización, si hemos have we been here before, o sea, alguien me escribe, pues, mandar. Pero en general, digamos que creo que sí, creo que es creo que es una dinámica del capital financiero, pues que ya lleva más de un siglo, pero que los últimos quizás 50 años, hoy por hoy, es el principal actor transversal a todo. Sí, por eso cuando uno si quiere saber se un poquito más, un poquito atrás, yo por eso creo que cuando uno empieza a tener una aproximación de ese rol potente de las finanzas, en todos los sectores, digamos, de la vida, pues vamos a empezar a dar cuenta de que, oiga, entonces puede haber financiarización en las empresas, sí, en el gobierno y finanzas públicas, que es en lo que me quiero centrar ahorita, también hay una alta financiarización en el gobierno y las finanzas públicas. Los bancos centrales, altamente financiarizados, las familias mucho más, incluso el mismo sector financiero. Entonces, básicamente yo lo que veo es que hoy hay una dimensión transversal, o más bien una transversalidad de la financiarización en todas las áreas, en todos los sectores de la vida. Por ejemplo, en las empresas, en las grandes empresas hoy, lo que siempre pesa es la maximización del valor del accionista. Lo que está pesando todo el tiempo un CFO, un Chief Financial Officer, o los CEOs, o los grandes gerentes, todo el tiempo es cómo le da un mayor valor al accionista. Tienen que sacar gente. Un libro muy bonito que se llama La Bolsa o la Vida. Muchas empresas, cuando las tienen que reestructurar y sacarlas a bolsa,
Lo que refiero es enviar unos mensajes a los actores, a los acreedores, pues por encima de derechos laborales y demás, ¿no? Entonces, y muchas veces incluso se sacrifica la reinversión real, creo que eso también pasa todo el tiempo. Muchas empresas deciden sacrificar la inversión en sector productivo, en sus máquinas, y reorientarla, digamos, al sector financiero. Yo creo que eso es vital, vital, cuando hablamos a nivel firma, lo que es la financiarización. Todo, digamos, todo el tiempo, hoy lo tenemos, quizás se ve mucho más en los países del norte, pero en nuestros países, pues también. O sea, muchas veces hay dinámicas de crear valor al accionista que pasan por flexibilizar las formas de trabajo, las formas de contratación. El gobierno de finanzas públicas, ya ahorita vamos a hablar de estos detalles, ya me adelanté a muchas cosas. En el caso del Banco Central, yo creo que hablar de un Banco Central independiente pasa por cuestionar un poco, o al menos en la crítica académica, ese rol de políticas con inflación objetiva y ese rol de los impactos distributivos de una política de inflación objetiva. Cuando uno tiene un banco central independiente, el rol, como lo dice la Constitución del caso de Colombia y en gran parte de los países de la región, cuando uno tiene un banco central independiente, el objetivo es la inflación por encima de todas las cosas. No estamos diciendo que hay que dejar de tener inflaciones de 2 dígitos y demás, pero muchas veces el haber sido como hawkish, como lo dicen los términos de la ortodoxia y de la Italia, lo que ha llevado a tener es unos impactos distributivos bien importantes. Usualmente hay un artículo muy bonito acá del profesor Álvaro Moreno, de que se llama como la política monetaria, todo lo que usted quiso saber y nunca le contaron, que al final lo que muestra son los impactos distributivos de una política de inflación objetiva y de un banco central independiente. Sí, la tarea de controlar la inflación no hay duda que se ha hecho bien, no hay duda que una gran confianza en la moneda, esto digamos que unos aspectos positivos y que vale la pena subrayar, pero por otro lado también tiene unas consecuencias en términos de distribución de ingresos. Uno parte de la idea de la tasa de interés es una variable distributiva, como mencionan muchas de las corrientes de la heterodoxia. Entonces esa dimensión, digamos, de Banco Central, yo creo que es clave, digamos, tenerla presente sobre que allí también pone una dinámica de la financiarización, en términos de, bueno, ¿y hasta qué punto entonces, lo decía Joseph Stiglitz en uno de sus libros, siempre decía, oiga, ¿será que el Banco Central Independiente es un banco para el top 1%? ¿Qué tan independiente es el Banco Central del gobierno, pero más bien poco independiente del sector financiero? Y allí creo que hay unos cuestionamientos de orden interesantes, de que también la financiarización ha permeado el Banco Central. Acá en la pandemia, yo escribí un artículo en el periódico, pues en el que yo planteaba explícitamente, oiga, la pandemia es una situación única, extrema, donde tenemos un choque macroeconómico brutal, hay una cláusula en la Constitución que permite que, por consenso de la Junta, en una situación extrema, pues el banco le pueda prestar plata al gobierno, digamos, directamente, que pues para algunos puede ser leídos como imprimir dinero, la verdad nadie imprime dinero, lo que hay es emisión, pero poner sobre la mesa en una situación como el COVID un préstamo del banco, digamos, al gobierno, que lo permite la ley del Consejo por una única vez, creo que incluso eso ni siquiera ser más heterodoxo del mundo. Yo apenas llegaré al Ministerio de Hacienda, todos un viejo rival al que dice que va a prender la máquina de los billetes. Cuando realmente, cuando realmente el COVID es el peor choque macroeconómico en un ciclo, y usted tenga que ser alternativo, pensar diferente, está diciendo, usted emite, no, pero realmente en una situación macroeconómica, muchos países tuvieron políticas monetarias muy flexibles, incluso heterodoxas, sin que esto les cause grandes traumatismos y la Constitución lo permite. Entonces, allí sí creo que hay, digamos, unos elementos también de tiempo y de lugar y de cuestionarlos un poco. Yo creo que la dinámica del Banco Central, de nuevo, a una institucionalidad, a una confianza importante sobre la institución básica de su moneda propia, de una soberanía sobre la moneda, es muy, muy importante. Malas ideas siempre. Entonces, polarizar la economía, hay otros que están de acuerdo. Pero al final, digamos, tener la soberanía sobre su moneda es muy importante. Y creo que estas discusiones son
bien interesantes. Pero de nuevo, cuando usted no puede poner en entredicho un banco central independiente en el realismo político y el realismo macroeconómico, porque inmediatamente pues, va a tener unos cuestionamientos y unos castigos de sus acreedores. Entonces, creo que tanto en la política fiscal como en la política monetaria, uno se enfrenta de alguna manera a esas restricciones y ese realismo macro. Y quizás la política de inflación objetiva va a cambiar en 50 años o en 30 años, pero no va a cambiar porque acá en Colombia la iniciativa la quiso cambiar. Más bien lo que podemos tomar la iniciativa es de crear unos consensos regionales, de pronto ver cuando en Estados Unidos empieza a cambiar esta política monetaria. La política de inflación objetiva hace 40 años no existía, antes se controlaban agregados monetarios, se le daba una interpretación a la moneda exógena, hoy no. Hoy cuando usted está fijando tasa de interés como su variable política monetaria, implícitamente está reconociendo la naturaleza endógena de la moneda. Entonces yo creo que bueno, las políticas, no es que sea una política correcta, ¿no? Yo creo que las políticas también son dinámicas en el tiempo. Yo estoy seguro que en 50 años las políticas monetarias serán diferentes. No sé si peores o mejores, serán, digamos, diferentes, pero cada vez sí está más sobre la mesa los impactos distributivos de la política monetaria. Ha estado sobre la mesa y qué pasa cuando la tasa de interés la lleva a niveles negativos y la economía no despega, como le pasó a algunos países en el COVID, pues en los cuestionamientos, digamos, a la política de tasa de, digamos, de interés, esos cuestionamientos que uno tiene, pero que al final han sido mucho más favorables para el sector, digamos, financiero. O sea, si en el caso, para el caso de América Latina, es en un país quizás con pues, también por la dinámica política, la primera vez que el gobierno progresista con la política monetaria y la política fiscal más ortodoxa de todas es Colombia, y eso coincide con tener los sectores financieros más estables, con mayor crecimiento y que nunca pierden. Entonces, que eso tiene sus pros, pero también tiene sus contras en términos distributivos de Colombia con los mayores niveles de distribución del ingreso. Cuando vemos este concepto de financiarización de las familias, creo que si antes la gente se comportaba bien socialmente y trabajaba por miedo a Dios, por miedo a la institucionalidad religiosa, pues hoy es por el miedo a la deuda, que tiene que seguir pagando la deuda. En la constante de muchas personas siempre usted puede escuchar la idea de, oiga, no, este trabajo me tiene aburrido, no me gusta más, pero pues tengo deuda, usted toca seguir allí. Y ahí usted carga la deuda en el bolsillo. Hay un libro muy bonito de Lanzarote, un italiano, que se llama La fábrica del hombre endeudado. Lanzarote es un filósofo, es un libro muy bonito, el libro de La fábrica del hombre endeudado, porque lo que él plantea dice, mira, realmente, más que financiarización, más que deuda, lo que hay que hablar acá es que cada vez la relación creciente entre acreedor y deudor es mucho más compleja, pero también mucho más cercana. Y esto aplica desde las familias hasta los gobiernos. Hace 30 años, a usted nadie le compraba la cartera y se la vendía a otro banco. ¿Sí? Una de las grandes innovaciones del capitalismo del siglo XX es comprar la deuda. Y antes comprar las deudas no era tan común, hoy es un comportamiento completamente común. Y cada vez ustedes lo miran en las estadísticas de los países, cada vez más, una mayor parte de los salarios de las familias se destina al pago de la deuda. Lo que se indicaba en Colombia hace como unos 10 años era como 18 pesos de cada 100 se dedican al pago de la deuda, ya como 24, 25 pesos de cada 100. Entonces, cada vez hay un mayor crecimiento, digamos, a nivel de las familias, y para todo. Usted se endeuda para los viajes, usted se endeuda para el turismo, lo que era impensable hace unos años, pues también se puede endeudar ahora para los festivales de música, para los grandes conciertos. Es una dinámica transversal de la deuda. Cuando me dicen, padre, Estéreo Picnic, un festival muy famoso en Colombia, en cuotas, realmente es la imposición y es la llegada de las finanzas a todas las esferas de la vida, ¿sí? Dentro del sector financiero también hay una sofisticación, digamos, creciente, por llamar incluso la misma financiarización de las finanzas. Un banco tradicionalmente tiene ese objetivo, como la visión muy tradicional del banco simplemente es el intermediario, donde usted lleva donde algunos actores llevan los excedentes y estos excedentes que pasan de la unidad superavitaria a la unidad deficitaria. Esa era un poco la noción tradicional del banco. Pero los bancos son actores que funcionan como firma, no sé cuántos son actores, digamos, son actores pasivos, son activos completamente,
son actores que constantemente se han reinventado los tipos de portafolio que le ofrecen a usted como cliente. Creo que es una dimensión bien importante, incluso en los casos particulares de un país como Colombia, el sector bancario está conectado con el sector de los fondos de pensión, son los mismos grupos económicos. En Perú hay algo también similar, de hecho hay fondos de pensión colombianos que están en la región, y los fondos de pensión también se convierten en un actor financiero, son de los que compran deuda pública, son de los que han empezado a comprar diferentes innovaciones financieras. Entonces, en general, lo que acá puedo decir es que el sector financiero es transversal a todos los aspectos, digamos, de la vida. Todos los sectores que ustedes ven en un curso básico de macroeconomía, allá están las finanzas, los hogares, las empresas, el Banco Central, las firmas, las familias, en general, digamos, todos los diferentes actores que uno tiene y, por supuesto, el gobierno. Quizás uno de los principales limitantes, si uno tiene una formación bastante keynesiana o post-keynesiana, como en mi caso, pues la principal limitación, entonces, para implementar una política macroeconómica, pues con una orientación keynesiana, pues al final es esa presión de los actores financieros sobre el gobierno de las finanzas públicas, porque la institucionalidad gubernamental en diferentes leyes se ha ido construyendo y transformando, ha sido bastante funcional con una estructura, digamos, de sector financiero y de inversionistas. Entonces, digamos que lo puse en rojo, porque con estas par de ideas, este es como el último slide, con esta quiero, bueno, ya les dije, no solo eso, hay financiarización de los alimentos, de la educación superior, en los derechos sociales, en todos los ámbitos de la vida nos puede ver impactados por las finanzas, todo lo que sea en commodities. Caso Colombia, un caso bien interesante que le ha pegado muy duro a los cafeteros, fue la construcción de los títulos derivados financieros de futuros. Aquí en Colombia, hace 10 años, escribí un artículo de la financiarización de la educación superior, porque la modificación a la ley 30 que quería meter el gobierno Santos hace una década, se quería autorizar el lucro en educación superior, a pesar de que ya existe, pero porque hay actores financieros pues que ven la educación superior como un portafolio más. De hecho, acá hay una universidad que todos estos años ha sido parte de un portafolio financiero, un banco de inversión de Texas. Entonces, para no incumplir la ley, pues lo que hacen es que la universidad sigue siendo sin ánimo de lucro, pero todos los servicios los contratan con una fundación del mismo nombre y pues, ahí están, digamos, las ganancias. Pero eran los más interesados en buscar el ánimo de lucro en educación superior. Y al final, pues, son universidades que no tienen carreras caras. Mire, eso no es una carrera cara, usted no requiere laboratorio, requiere profesores, salones, computadoras. Estas universidades usualmente no tienen ni medicina, ni ingeniería química, pues, porque son carreras que requieren alta inversión y no tienen una visión en términos de rentabilidad financiera. Cuando uno habla de financiarización de la educación superior, ve la aparición, por ejemplo, de empresas que invierten en crédito educativo y no en el crédito tradicional, sino con lo que llaman los contratos de capital humano, que es mucho más normal, que están asociados a los créditos contingentes al ingreso. Yo puedo decir a cualquiera de ustedes, Juanita, yo te voy a pagar la universidad completa. Yo creo que yo voy y miro un análisis de perfiles de redes sociales, de tus notas de la universidad. Yo, muy bien, te pago la universidad, pero cuando tú te gradúes, por 10 años me das el 10% de tu salario. No importa si es poquito o mucho. ¿Sí? Pues Juanita firma un papel y ese contrato inmediatamente se puede valorizar. Si Juanita se vuelve genio y se va a Google a trabajar en California, pues ese papel se valorizó mucho en el tiempo. Puedo transar ese papel, que al final es un derivado, porque el activo subyacente son los ingresos que genera Juanita. Hay muchas dinámicas, vamos a llamar la financiarización, pero de nuevo, como yo me quiero centrar ya para cerrar con esta última media horita, estos 20 minutitos, si quieres avanza un poquito, pues tiene que ver con que en la periferia, entonces, cuando está, digamos, en la periferia, cuando está viendo la política macroeconómica, pues finalmente se enfrenta a un primer problema y es la restricción externa. Creo que muchos de ustedes, estoy un poco de alguna literatura, un poco del campo de crecimiento restringido por balanza, digamos, de pago, o las mismas leyes de igual. Pues al final, cuando uno habla de la restricción externa en un país, en palabras muy sencillas, lo que uno ve es, oiga, gran parte de los bienes y servicios que yo consumo, e incluso las materias primas que necesito para la producción local,
necesito dólares, necesito una moneda que es la moneda principal en la jerarquía global. Y la única forma, cuando yo tengo un boom de commodities, o estoy en un ciclo de altos precios de materias primas, que exporto petróleo, carbón, cobre, según el país en el que esté, y consigo dólares con commodities, pues me toca recurrir a la deuda. O sea, este micrófono, el teléfono que ustedes tienen, esa pantalla, así las han comprado en Colombia, en Perú, en Ecuador, en algún momento en el mercado internacional, un actor compró eso en dólares. ¿Sí? Y allí entonces es donde yo requiero ese financiamiento externo, tanto en deuda pública como en deuda privada. No piensas en la deuda externa, solo piensa en términos de la deuda pública. No, hay deuda externa pública, deuda externa privada. Entonces, en esas dinámicas, yo quiero construir el metro en la ciudad, yo quiero construir un sistema de transporte más, pues requiero dólares. Y esos dólares no los genero por mí mismo, me toca pedirlos prestados. Y para que me los sigan prestando, pues me tengo que portar bien. Portarse bien implica apretarse el cinturón, ser ortodoxo, porque si no, entonces le sube el costo del endeudamiento, porque si no, entonces se le deprecia la tasa de cambio, entonces cualquier proyecto de transformación social es inmediatamente mucho más difícil y usted pierde de alguna manera el balance político. Entonces, yo creo que en ese marco, digamos, de análisis, podemos crear primero como de la financiarización, pues para cerrar acá con unas ideas principales. El primero es ese, o sea, el primer problema principal de las economías de la periferia es que, dado que no tenemos una estructura, digamos, industrial, unos procesos de alto valor agregado en nuestras dinámicas productivas, pues nuestra única fuente de inserción al circuito internacional de consumo y producción son los commodities, pero eso no es suficiente para tener las divisas que necesitamos. Esto nos lleva a mayores niveles de endeudamiento, y esos mayores niveles de endeudamiento pues, son un círculo en el que estamos, sobre el que tenemos que jugar estratégicamente, porque una decisión, digamos, radical o heterodoxa del realismo macrofinanciero implica que ustedes lo expulsen de esos círculos. Entonces, ese creo que es el primer punto importante. Y por eso entonces la política macroeconómica, saben que la política macroeconómica es tanto la política fiscal por un lado, política monetaria por otra, pues están altamente condicionados por ese circuito de la financiarización global. En el caso, digamos, de la política fiscal, creo que el principal mecanismo que se ha alineado con las dinámicas macrofinancieras globales es la regla fiscal o las reglas, digamos, de finanzas balanceadas. En las tradiciones heterodoxas, quizás ustedes han oído hablar de Ava Lerner. Ava Lerner ponía siempre sobre la esfera de las finanzas funcionales y las finanzas sanas o las sound finance. Y creo que allí es como un poco el debate, ¿no? Quisiera decir, yo quiero tener una orientación de finanzas funcionales. Los déficits que importan no son los déficits fiscales, sino son los déficits de educación, los déficits de salud. Esos son los déficits que importan más que el déficit fiscal. Y creo que eso es muy sensato para mí y para un gobierno progresista. Pero cuando se tiene la restricción externa que les acabo de comentar, pues inmediatamente el déficit fiscal puede importar que los demás, porque pierde el canal de financiación externa y sus espacios se cierran completamente. Y yo cuando transmito estas ideas a muchos amigos, digo, no, pues usted ha perdido el optimismo, no hay nada que hacer. Pues en parte sí, es muy difícil tener la política macro, pero yo sí creo que con la idea que les dije, que ahora desarrollamos al final de una alianza sólida, de cambiar un poquito, además los temas de transición energética que puedan llevar allí. Entonces, fíjense que la regla fiscal, por ejemplo, que en general yo creo que es una de las mayores innovaciones del siglo XXI de las finanzas ortodoxas, pues más que innovación, quizás antes ya existía una perspectiva de finanzas sanas, pero por ejemplo, cuando se creó la Unión Europea en el Tratado de Maastricht, lo primero que le dicen los países es, usted tiene que tener un superávit primario, es decir, sin pago de intereses y de deuda positivo, es lo primero, un déficit no mayor del 3% si quiere ser parte de la Unión Europea. Entonces, claro, para países como Alemania, Francia es mucho más fácil, pero cuando llegan Grecia y estos países a querer cumplir esas dinámicas, pues es mucho más fuerte y al final son países que en sus dinámicas de ingreso a la Unión Europea, la periferia de Europa, ejemplos como Grecia, ejemplos como Chipre un poco, digamos Italia, son países que en términos estructurales y de calidad de vida, el ingreso a las dinámicas de la Unión Europea sí les ha permitido mayor movilidad y una integración. A la vez, hay un decline en la industria, un decline en la calidad, digamos, de vida. Entonces, al final, un enfoque, digamos, de finanzas balanceadas
implica ajustarse el cinturón para mantener una disciplina fiscal y responder a los acreedores, pero a la vez un descuido, digamos, significativo de la política social, de la política distributiva e incluso de los procesos de transición energética. Hoy, con las reglas fiscales, al menos en el caso de Colombia, que es el que hoy conozco al detalle, no se puede hacer una transición energética ni una transición a procesos de energías limpias. Mientras uno saque del balance las inversiones en proyectos verdes, las inversiones en transición energética, de la regla fiscal, va a ser muy difícil. Por eso hoy mi principal apuesta con el equipo, ya un poco la idea, ahí empezando a sonar al ministro Bonilla y al equipo que están haciendo, es que tenemos que hablar de la regla fiscal verde. Ya sabemos que nos podemos salir de la regla porque tenemos una presión, pero si queremos destinar mayores recursos a conservación del Amazonas, si queremos tener un realismo de inversión en transición energética, hay que algunas inversiones que hay que sacarlas de esa regla. Eso va a ser mucho más difícil. Es mucho más difícil hacer un proyecto de educación superior pública gratuita con la regla fiscal. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces creo que ahí es el debate, creo que hablar de la regla fiscal verde es parte de nuestro proceso de transición y creo que toda la región tiene que empezar a hablar de eso. Por eso cuando yo veo alternativas, lo que nos tenemos que empezar a hacer es hablar de este tema, ponerlo sobre la mesa en la región. Yo estuve hace un mes en Brasil, estuve allá con el ministro de Finanzas de allí, como tratando de mover este tema de regla fiscal verde. En el caso de Colombia, a ver cómo, por ejemplo, podemos el banco, los BRICS, para que todos los créditos que tengamos no sean únicamente créditos en dólares, sino podamos tomar los créditos en renminbi. Si importamos un montón de cosas de China, ¿por qué tengo que comerciar todo en dólares si les puedo pagar a estos tipos en renminbi? Esto me permite diversificar la matriz de crédito. Claro, eso tiene unos efectos también, pero creo que sí vale la pena. Estoy diciendo que nos vamos a salir de los multilaterales importantes, es importante estar allí, pero vale la pena hacer una apuesta, ampliar fuentes de financiamiento. Y creo que esto es importante, sobre todo en términos de ver cómo, así sea marginalmente, vamos quitándole peso a la deuda del presupuesto. Claro, cuando usted en un presupuesto de un país en el 28% dedicado al servicio, digamos, de la deuda, eso está básicamente le quita un brazo para cualquier tipo de política social que uno quiera hacer. Yo creo que estas pequeñas apuestas y al final una mayor integración en su momento, pues sí permitirá concertar con los actores financieros. Así, por ejemplo, como Colombia y Perú negociaron un TLC en paralelo con Estados Unidos, uno podría hacer una renegociación de algunos acuerdos fiscales, incluso algunos tipos específicos de deuda, si usted lo negocia en bloque, si usted tiene un bloque fuerte y creo que el ciclo político puede ser favorable para, digamos, para ello. Yo creo que la integración regional es muy clara, que recuperar con fortaleza un asunto, un evento como esto ya es bien importante en términos de integración regional, porque esa es la única presión que va a permitir realmente un poco, pero un mayor margen de juego contra esa institucionalidad macrofinanciera. Mientras tanto, usted como un país emergente solito tiene que hacer lo que ha hecho Lula, y cada nosotros, y es cumplir a cabalidad la regla fiscal, respetar el Banco Central independiente, porque si no el castigo en términos de calificación, en términos de depreciación de la moneda y de costo de financiamiento es inmenso y puede ser una crisis social, pues que nuevamente nuestro gobierno un fracaso. Entonces creo que eso es lo que lleva un poco a muchos gobiernos de izquierda de la región a hacer como de la izquierda vegetariana, de hacer un poco la política social, hacer una política social interesante, hacer algunas inversiones más significativas en educación, desvincularse un poco de las dinámicas de privatización, pero manteniendo la línea ortodoxa. Porque si uno se pasa al lado de la izquierda carnívora y solito se dan una gran cruzada contra la institución macrofinanciera global, los castigos externos de sanciones económicas y bloqueo, ya sabemos los dramas que causan en términos de migración, de calidad de vida. Entonces creo que por eso, más allá de la imposibilidad de políticas heterodoxas, es posible empezar a cambiar la macroeconomía, pero sumando, digamos, proyectos colectivos. Eso no es fácil. Yanis Varoufakis lo intentó en Grecia en 2015, cuando se retira, cuando lo sacan del gobierno, porque hacen un referendo, la gente dice, estamos dispuestos a no pagar deuda, pues va con esa carta democrática a hablar con la troika, le dicen, pues hermanito, una cosa es la democracia, pero las deudas tienen que pagar si su pueblo no quiera.
Entonces, pues, terminó un poco expulsado el gobierno y crea como un partido que se llama Democracia en Europa, con diferentes parlamentarios, pero ha sido una iniciativa incipiente. Pero yo creo que, digamos, el camino de los progresismos globales y las alianzas globales es allí donde está el canal de salida para que la implementación de algunas políticas macroeconómicas diferentes, que llamamos corte heterodoxo, puedan ser una realidad. Muchas gracias, creo que con eso terminamos y damos un ratito para preguntas. Muchas gracias, profe. Pues como le está diciendo, damos espacio para las preguntas. Recuerden que las personas en virtualidad también pueden. Yo iba a hacer una relacionada con lo de las BRICS, pero creo que al final lo respondiste, como cómo podría ser este fortalecimiento de los BRICS mientras vemos una pequeña tendencia de dolarización de la economía mundial. Y pues mientras se animan a preguntar, tenía unos pequeños comentarios. Bueno, en segundo lugar, pues me interesa mucho esto que hablas de la integración regional, porque creo que es un poco el espíritu de esta escuela latinoamericana de economía heterodoxa. Y es no solo hablar de integración como desde arriba, sino que les decía desde abajo, ¿no? Desde la academia, desde los estudiantes de diferentes países en Latinoamérica, cómo poder avanzar en esta integración. También agradezco esta explicación que diste de economía heterodoxa, me parece que es importante para que tengan en cuenta, no siempre es que esto sea derecha o izquierda o algo así, sino hablar de teorías dominantes, que me parece muy importante de forma transversal. Y también rescatar la idea de la financiarización de la vida privada, que creo que es un fenómeno reciente que es muy importante. Ya no solo nos endeudamos para cosas grandes, para una casa tal, sino ya para la vida privada en sí. Y para eso ayer les había recomendado a las compañeras feministas un libro de Verónica Gago que se llama La mirada feminista de la deuda, vivas, libres y desendeudadas nos queremos, que habla de este tema. Entonces tenemos aquí, ahí también, bueno, una y una virtual. Sí, no, tú aquí. Quiero decir, Diego, gracias por venir. A todos los asistentes que igual. Sobre el libro que acaban de sacar el año pasado, me parece primero con la UNAM de COVID-19 y Desarrollo Económico en América Latina con Mónica Meireles y Bruno de Conti. ¿Qué vieron ahí en términos de las dinámicas que hubo después de la pandemia, en términos de cómo quedan los gobiernos latinoamericanos en deuda y con qué espacio para hacer ya no políticas de asistencia, sino de recuperación o de básicamente sostenimiento de niveles de vida que se vieron afectados? También sobre la transición energética, me dio curiosidad saber en Colombia en qué términos se está pensando, tipo, ¿van a exigirle a la industria privada que tenga acá para la electricidad, pero algo, o sea, como no, no. Digamos, cuál es la meta que hay de 1100 en esta parte. Lo que te quería preguntar cuando nombraste el tema de la transición energética y demás. Ahora con la salida de la ministra, digamos, ¿qué se espera? O sea, ¿cuál es, digamos, desde salida que se explique con la persona que venga? Y bueno, principalmente esas dos, y cómo se complementa. Si quieren, vayan pasando Lucho. Bueno, gracias. Yo tengo una pregunta un poco más regional. Desde hace unos 2 años siento que los economistas ortodoxos ya se están poniendo de acuerdo en que la cuestión ecológica es importante dentro de las reglas fiscales, que es como ellos perciben de pronto el mundo macroeconómico. Creo que incluso Ocampo hace unos años estaba hablando de discriminar entre gastos verdes y no verdes. En la región también hay un auge de nuevas políticas macroeconómicas progresistas, y puedo hablar por experiencia propia, está un poco de pronto ilusionado con el auge
del nuevo gobierno en Brasil y la nueva creación de una regla fiscal este año, siento que no atacó tampoco esos puntos como nuestra regla fiscal. Y es, ¿tú cómo ves en la región esta perspectiva de transición energética? Si es lograble, si Brasil con un gobierno un poco más progresista no pudo lograrlo, Colombia, ¿qué espacio puede lograr para discriminar entre gastos verdes, no verdes, o cuáles son nuestras nuevas posibilidades? También en cuanto a qué posibilidad nos daría tener nuevos parceros comerciales como Brasil o China, y si eso también nos desliga un poco de la financiarización, o qué tanto nos garantiza esa nueva visión de una política macroeconómica para la región. Yo respondo esos tres porque se me olvida después. Y ya deriva sobre el clima. Bueno, yo creo que la primera pregunta un poco y tratar de conectarlo todo es este libro que salió de pues, que realmente es un compendio de muchos artículos que lo editamos con Mónica Miguel, profesora de Unicampi, Universidad de Campinas. Yo creo que acá como el mensaje de la es, un poco la lectura es, muchos gobiernos en las crisis son como keynesianos, pero pues realmente los keynesianos del corto plazo. Soy keynesiano del corto plazo es cuando tengo una crisis, meto gasto, y cuando veo que todo está medio bien, escondo la mano. Eso creo que al final es ser neo-keynesiano, es pensar en el rol de la demanda que únicamente funciona en el corto plazo, y eso es lo que aprendemos en los modelos ICLM, los modelos donde la demanda del gasto público se importa en el corto plazo y escondo la mano. Entonces, sí, entonces es como muy keynesiano de corto plazo. Y creo que al final en la región los gobiernos tuvieron ese corto. De hecho, acá en Colombia, digamos, el que quería guardar la mano más rápido fue Carrasquilla, que fue el primero que se atrevió a decir, voy a hacer una reforma tributaria justo acá, un añito después del COVID, y pues claramente esto no fue sostenible pues, en términos políticos, y creo que en parte gracias al error de Carrasquilla, pues estamos acá. Esto porque eso tuvo unas consecuencias, digamos, de dimensiones impensadas, claro, digamos, arranca todo un estallido social en el 2021, pues un poco quizás por esa visión teórica de que usted es keynesiano en el corto plazo, y de que tengo que restablecer las finanzas sanas rápidamente. Y de hecho, una parte del corazón de la reforma de Carrasquilla fue la que se implementó después. Son los mismos técnicos de Hacienda que ahora también trabajan pues con nosotros allí, que implementar pues, la influencia, digamos, teórica de una visión de finanzas sanas. Entonces, en este libro sí encontramos mucho eso como en la región, que en general los programas digamos, para la región, casos por ejemplo, como Brasil, como Colombia, incluso como Chile, pues venían de unos gobiernos muy en esa visión del Keynes de corto plazo. Entonces, pues lo que hicieron fue como que nos han dejado un ajuste muy fuerte. Y yo creo que es un poco como la gran limitante hoy después digamos, del COVID. El retornar a los niveles de déficit que le gustan a los actores macrofinancieros internacionales son muy exigentes. Y eso entonces implica que usted el gasto que quisiera hacer como gobierno progresista no tenga tanto margen. Y creo que es una como de las mayores limitantes, que este nuevo ciclo de gobiernos progresistas coincide con un periodo de ajuste de alta inflación de un escenario macroeconómico, digamos, difícil. Pero entonces allí, pues, digamos, un artículo de Daniela Prata, el rol de los bancos de desarrollo, con los objetivos que estamos tratando de mover acá es cómo le damos más poder a los bancos digamos, de desarrollo. Acá cuando se privatizó ISA, que era una empresa, digamos, de transmisión eléctrica muy importante, pues todo esto se llevó a una empresa que se llamó la Financiera de Desarrollo Nacional, que esto tiene la oportunidad de construir, de convertirse en un gran banco de desarrollo. Creo que Brasil tiene unos bancos de desarrollo más avanzados. Entonces, por ejemplo, hay un artículo interesante en esa línea de las líneas digamos, después del COVID. Creo que eso es otro elemento que hay que parar la atención. El rol de los bancos digamos, de desarrollo propios, creo que es toda la pena mirar en todos los países de la región. Yo creo que entonces en esa línea, bueno, pues, viendo la siguiente pregunta, las dinámicas de la tasa de cambio son bien complejas.
lo que se tiene haciendo, digamos, de pronóstico un poco, el marco fiscal y todo esto, algo así como 4.400 tasa de cambio. Pero al final este año, por el caso de las monedas de países emergentes, hemos tenido una apreciación brutal. Todas nuestras monedas, es decir, el dólar ha perdido valor. Creo que esto tiene que ver casi siempre con una teoría muy bonita de cuando hicimos el libro que se llama La División Internacional de las Finanzas. Y es cómo los títulos de los países emergentes son como un comodín en los portafolios. Entonces, cuando los tipos ven de pronto niveles de riesgo en el centro, que las tasas de interés ya no son tan convenientes en el centro y que son mejores en la periferia, entran capitales a la periferia. Entonces, digamos que esto impulsa bastante en este caso, digamos, la apreciación, lo que llama la liquidez global. Pues si baja un poquito la presión en los países de centro, las tasas de interés bajan, baja un poquito, digamos, los riesgos. Entonces, pues como que diversifican en estos títulos que pagan más y esto genera presión de tasa de cambio. Cuando desaparecen esas tensiones, pues inmediatamente se van. O sea, realmente las dinámicas locales de que si la ministra dijo o no dijo, si eso impacta la tasa de cambio en un periodo de tiempo muy, muy corto. Pero realmente la dinámica del dólar depende de la liquidez global. Ahí es que un artículo de espectadores no creemos el año que era eso. La dinámica del dólar es por la liquidez, por las dinámicas de liquidez global. Sí, creo que hay unos factores locales, por supuesto, que impactan, pero no pueden ver con liquidez. Entonces, pues, más allá de un pronóstico, porque en esto uno nunca sabe, en esto nunca hay un dólar este año 4.000, ¿verdad? Para hacer por debajo de los 4.000. Tengo una pregunta interesante que creo que fila con el tema de la transición. Hay un tema que yo estuve estudiando los últimos años aquí con la Agencia Francesa de Desarrollo, por ejemplo, que Alex va a continuar ahí con otro proyecto. Pero ese proyecto era chévere porque lo que quisimos estudiar fue como las vulnerabilidades macroeconómicas de la transición energética. Y creo que eso para nuestros países es lo más difícil. Nosotros como emisores de gases de efecto invernadero somos mínimos. Y gran parte de la energía que creamos es energía limpia. O sea, toda nuestra generación de energía eléctrica es hidroeléctrica, que es energía limpia. Al final hay un debate sobre, digamos, el problema social de las hidroeléctricas y demás. Pero, digamos, en términos de emisiones de energía limpia, yo creo que unos proyectos, digamos, interesantes que se están tratando de concertar con algunas comunidades alrededor de los parques eólicos. Y en general, digamos, en nuestra matriz, realmente lo que más genera gases de efecto invernadero en Colombia es el sector ganadero, curiosamente lo que llaman afilos, como agroáreas, food, industria, agroindustria, es lo que más genera gases de efecto invernadero. Yo creo que entonces como la preocupación un poco y la postura del gobierno acá es decir, oiga, hagamos más exploración un poco en la intención inicial. Para la campaña nosotros pensábamos que eran como 250 contratos, después nos dimos cuenta que no son de pronto suficientes, tratar de hacerlos muchos más eficientes los que hay. Los ingresos fiscales del país, el petróleo es fundamental, pero este problema hay que empezar a afrontarlo porque pues en 15 años, cuando el resto del mundo, de los países del norte, demanden menos petróleo, demanden menos carbón, pues allí lo que se va a generar es, bueno, ¿y ahora de qué vamos a vivir? Por eso es urgente diversificar la matriz, porque si no inmediatamente la transición energética en los países del norte, en China, que son los compradores de carbón, de petróleo, y que son fundamentales en conseguir las divisas, pues tenemos que buscar otras fuentes, digamos, de divisas. Pero mientras tanto, pues la transición energética no es de 15 días, sino puede ser de 10 o 15 años en términos de la diversificación de la matriz productiva. Yo creo que es un poco más en términos y la conservación del Amazonas. Yo creo que eso es lo clave. En términos de transición energética, como pensar subsidios a toda una flota eléctrica, transformación de industria de gases, creo que allí hasta ahora la agenda es incipiente. Creo que acá la contribución un poco más era al cuidado de la selva amazónica, que es un gran compromiso, digamos, del presidente, y a la estructuración de seguir avanzando en energías limpias, porque, bueno, no somos los principales emisores de gases invernadero, pero los productos que exportamos sí lo son, y esos son los que van a dejar de tener peso en la balanza de pagos. Por eso creo que eso es bien, digamos, como importante respecto a la transición energética. Y creo que por eso, como lo dijo el último compañero,
Incluso hoy el tema de reglas fiscales verdes ya está en los debates de la ortodoxia, ¿no? Mauricio Cárdenas tiene el título de regla fiscal verde. En general, digamos, como, pues creo que es un tema que está sobre la mesa, pero hay muchos elementos, ¿no? Hay muchos elementos que al final uno tiene que poner allí. Almas de Cantos plantea algo muy interesante, y es que se llama como el dilema, el Green Trilemma, o el trilema verde. Dicen, bien, los países de América Latina tienen básicamente una restricción externa. Por otro lado, usted tiene una restricción brutal en términos de, digamos, de gasto social, ¿sí? Entonces, y por otro lado, tiene pues la restricción ambiental. Entonces, usted dice, estoy en un triángulo donde tengo que responder a tres problemas simultáneamente: a la sostenibilidad ambiental, a la sostenibilidad, digamos, externa, y en términos de creación de divisas, y a la sostenibilidad social. Entonces, si usted quiere seguir teniendo la sostenibilidad externa y de alguna manera poder hacer un poquito de política social, tiene que renunciar marginalmente a la sostenibilidad ambiental. Eso es nuestro gran dilema. Ese es el gran dilema. O sea, los recursos con los que los países de América Latina hicieron política social en la primera década del siglo XXI fue con recursos de commodities. Bolivia es el país más extractivista de toda la región. Sí, ha hecho una política social interesante, pero es más extractivista. Entonces, el dilema de Rafael Correa en la reserva de Yasuní, en la reserva allí, es, oiga, yo no quiero sacar petróleo de la selva, pero si ustedes me compran unos títulos de deuda para no sacar petróleo de la deuda, el mundo dice, no, hermanito, no le va a comprar el hombre va y explota la selva, es una ruptura con indígenas, porque al final es cómo más hago la política social. Ese es el dilema de nuestros países. A mí esa teoría general de Quantum me gusta mucho, y es a la que nos enfrentamos. Si usted quiere hacer un poquito de política social, ¿de dónde saca la? Pues tiene que buscar recursos, y los recursos, mientras no tengamos una infraestructura productiva más avanzada, pues vendrán de las materias primas. Esa es la posición del Lula, y por eso Lula sigue diciendo, yo soy sacar petróleo hasta donde más se puede. Entonces es un poco más revolucionario y pone la agenda, sobre la agenda el tema, pero pues esto también implica entonces rápidamente buscar fuentes de recursos. Si no, es muy difícil, más con una regla fiscal como la que tenemos. Esto ya entonces, como vamos a apuestas mucho más difíciles cuando hablamos del trilema verde. Con estos escenarios, entonces creo que sí, que es clave la regla fiscal, pero claro, yo no diría que era así como de pronto una fuerza política más importante que acá, pero ni siquiera lo pensaría. Yo creo que las elecciones fueron, tanto en Brasil como en Colombia, fueron muy justicas entre los dos polos en las dos esferas políticas. En el caso de Brasil, Bolsonaro, en el caso de Colombia, Petro. Creo que fueron unos resultados electorales muy ajustados. No creo que era tampoco una fuerza, digamos, política con la que no pensaría que fuera a modificar muchas cosas. Pero al final de la historia es la misma restricción externa que enfrenta la región. Por eso empezar a buscar mecanismos de depender menos del dólar es interesante. Poner sobre la agenda un sistema de pagos común en la región es interesante. Cuando se habla de moneda única, no es como el euro, que usted pone su propia moneda, en mi opinión, es un error, sino más bien hablar de sistemas de pagos en una moneda común. Esa idea de Keynes, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando propuso el Bancorp, que cada país mantenga su moneda, pero va a haber una unidad de intercambio global. Estados Unidos dice, no, la de intercambio global es la mía, y eso le genera su hegemonía. En el de Estados Unidos, la defensa de su militar y todo su poder geopolítico, básicamente es la defensa de la hegemonía del dólar. Y por eso también gusta un poco de perder esa hegemonía del dólar. Pero digamos, en esa dinámica de dependencia sí es clave establecer como algunos sistemas regionales, al menos de empezar a tener una moneda de intercambio regional. No es que sea la moneda única. Hay las propuestas de la moneda sur. La moneda sur no es como el euro, que todos tenemos una moneda sur, sino que hay una moneda para poder intercambiar regionalmente. Y que esto hay que avanzar, porque si no la dependencia de nuevo del dólar, al final es una restricción bien importante. Yo lo veo por ese lado, tratando de cerrar algunas preguntas. Bueno, hagamos una última ronda, porque ya tengo que irme. Bueno, yo quisiera hablar un poquito sobre la transición energética. Y bueno, es que al hablar de transición energética también vemos, digamos,
cómo las comunidades de los territorios se pueden ver afectadas por la transición energética. Creo que estamos hablando muy desde el área de las decisiones, desde los distintos ministerios, desde las distintas políticas públicas, pero también quisiera saber un poco de cómo el gobierno podría solucionar las coyunturas que se pueden presentar respecto a las distintas políticas que se pueden dar, ¿no? Específicamente me gustaría hablar como de las periferias del país, porque cuando hablamos de transición energética, la mayoría de los recursos naturales del país se enfocan en las periferias. Yo tuve la oportunidad de hacer un proyecto en el territorio del Catatumbo, y por lo menos allá siempre hay un conflicto entre los comunales, que son como un grupo más o menos de campesinos, de indígenas, que se ubican en el territorio, y los intereses del gobierno, la cual era la explotación de hidrocarburos. Ahora, mi pregunta es, por un lado, ¿cómo se puede llevar una transición energética que no afecte los intereses de las comunidades de los territorios y que también no afecte las relaciones externas del país? Porque a veces existe esa coyuntura de que al llevar una transición energética, por un lado, podemos, digamos, de cierta manera, ir de acuerdo a los intereses de los territorios internos del país, pero afectar las relaciones externas. Eso uno. Y dos, el Estado pretendería hacer aumentar la formación bruta de capital para ir de acuerdo a los intereses de la tierra o a los intereses del crecimiento económico mundial. Esas dos preguntas. Bueno, hola, gracias por la exposición. Y bueno, mi pregunta en realidad tiene como tres partes. La primera es sobre política monetaria heterodoxa. Como qué tan viable sería, no sé si ya hay algunos casos de implementación de, por ejemplo, tipos de cambio dual, que te haya apreciación de la moneda para el consumidor, etcétera, para impulsar la demanda, todo eso, pero depreciación para el sector exportador, ¿no? Que es como la queja de quienes se oponen a la apreciación del tipo de cambio. Luego, cuando vemos, por ejemplo, la relación que tiene eso con la que podría tener esta política con la inflación, pero entendemos la inflación de manera desagregada, como no sé, por ejemplo, Bigler, Nitsa, no sé qué, también hay autores keynesianos que lo ven así, Calés y demás, como algo de un conflicto distributivo, más bien, ¿no? O sea, como ver la inflación desagregada como un proceso de reestructuración y redistribución. Entonces, también podemos utilizar esos indicadores, ¿verdad? Como desagregados, como particularmente agrupándolos, por ejemplo, precios de los alimentos, como ya Janine Parjama ha trabajado, por ejemplo, como un proxy o un indicador muy, muy cercano a los conflictos sociales, ¿no? Como casi que sí, tienen una correlación muy alta, el índice de precios de los alimentos y los conflictos sociales. Por ejemplo, este autor lo utiliza para estudiar la primavera árabe, ¿no? Eso es pues, la causa de la primavera árabe. Y después, como qué tipo de modelos de finanzas verdes se han estado implementando, y si, por ejemplo, sería bastante viable utilizar en nuestros países modelos como estos consistencia stock flujo input output para o discretos o dinámica de sistemas que ya sería como continuos, así como si esto es suficiente como para modelar en términos, digamos, heterodoxos esto de las finanzas verdes. Sí, más o menos. Bueno, sí, por ejemplo, hablaste, mencionaste también la independencia del Banco Central, esto que se vuelve con independencia. Bueno, quería preguntarte qué tan necesario es este tipo de candado institucional, y también frente a la conclusión que llegaste, ¿no? Que al final como que es casi imposible hacer un tipo de economía heterodoxa, por así decirlo, pero sí un balance siempre teniendo en cuenta el castigo externo, pero es necesario justamente este mecanismo institucional. Por ejemplo, Perú y Colombia tienen como una tradición un poco similar respecto a esto, pero el término a veces también no hace mucha justicia porque esa independencia también es manipulada por ciertos sectores cuando llegan al poder, cuando cambian de presidente, cuando cambian. Hay todo un tipo de mecanismo institucional que usan a su favor. Ciertos politólogos también han estudiado esto, cómo es de que este término de independencia del Banco Central no solo es siempre casi favorable a un tipo de sector, ¿no? Y bueno, solo eso.
Igual, rápidamente iba a decirles que vino Leonardo Rojas a contarnos un poco más de transición energética, entonces también preguntas específicas se las podrían mandar también al correo. Bueno, vamos a empezar un poco por estas últimas preguntas de la política monetaria y la transición para luego conectar con la primera. Claro, la política monetaria es uno de los brazos importantes de la política macroeconómica. De hecho, en la literatura pero hay todo un debate de por qué no debe estar coordinada con la política fiscal, por qué no debe ir como en el mismo sentido. Yo siempre en estos temas recuerdo mucho el libro de Stiglitz, porque dice, oiga, no, dicen que independencia del Banco Central, porque son unos políticos corruptos que toman el banco. Pero entonces también esto le crea un cuestionamiento, pues entonces, ¿por qué creo en la democracia si estoy eligiendo políticos corruptos? Yo creo que es, digamos, como el primer argumento. O sea, uno puede ver positivo, digamos, en términos en términos de algunas experiencias que han dado estabilidad, pero en otros casos, digamos, no, en el caso colombiano, una experiencia positiva en términos de llevar la inflación a los rangos, en términos de la confianza en la moneda local, pero con implicaciones destructivas como yo lo planteamos al comienzo, con una política, digamos, de flexibilidad completa de la tasa de cambio. Y que creo que, por ejemplo, en el caso de Colombia, para un poco responder como la pregunta de pensar tasas, digamos, de cambio dual, implica, implica necesariamente romper la estructura de flexibilidad de tasa de cambio. Y romper la estructura de flexibilidad de tasa de cambio es como una primera señal muy negativa para los actores financieros, para los que nos condicionan, nos ponen un poco esas limitaciones tan fuertes que hacen que sea difícil hacer políticas, digamos, heterodoxas. Yo creo que hay políticas, por ejemplo, muy interesantes que desde la academia piensa en términos de control de capitales, siempre lo pone sobre la mesa. En el COVID creo que en un momento ponerlo sobre la mesa. Creo que el COVID en un momento hacer más experimentos o incluso probar políticas heterodoxas porque la situación la meritaba. En el caso de Colombia, creo que el gobierno que estaba presente era completamente la corriente principal de economía y básicamente todas sus propuestas en la pandemia muy en la línea de demos crédito para nóminas. Pero ¿quién va a tomar un crédito en la pandemia? Nadie. Les tocó cambiar la política rápidamente a un programa de apoyo al empleo formal. Entonces creo que muchas de estas políticas son difíciles, pero más bien digamos que las herramientas heterodoxas sí es un primer punto de entrada, porque al final a los actores financieros no les interesa, usted utiliza un DSD, un modelo stock flujo consistente. De hecho, en Hacienda, uno de mis objetivos es como tener una persona haciendo un modelito del que vamos trabajando, implementándolo para que al menos quede un modelo con otra tradición allí. Porque al final yo creo que los modelos, uno puede hacer un modelo de equilibrio general, con cierre heterodoxo, si quiere, o uno puede hacer un modelo ortodoxo, stock flujo consistente. Pero si hay cosas en el espíritu, digamos, teórico del modelo que sirven para modelar escenarios. Yo creo que el trabajo que hizo con la Agencia Francesa de Desarrollo, estos modelos de stock flujo de macroecológicos que le llaman, creo que son herramientas que uno puede implementar al menos como para el análisis de la política pública. Yo creo que son, por ejemplo, espacios donde usted sí puede tener como llevar herramientas teóricas y de modelamiento de origen heterodoxo a la disputa, y creo que pues que a nadie al final le molesta. Es que es curioso porque al final a los inversionistas, si usted utiliza un modelo heterodoxo o ortodoxo, es que usted le paga. Eran como nuestras discusiones internas entre académicos, pero en la realpolitik. De hecho, el Banco Central de Inglaterra tiene un modelo de stock flujo que hizo Antoine Godin allí con Oliver Barnier, creo que no hay problema. O sea, pero creo que son pequeñas batallas. Digamos, una pequeña batalla para mí hoy en el Ministerio de Finanzas es lograr que en su colección de modelos de corriente principal se ponga un modelito guiado por la demanda y que alguna gente esté abierta a estudiarlo. Eso creo que digamos, sí son puntos, digamos, interesantes y que hay gente dispuesta a escuchar, incluso y creo que son como pequeñas conquistas académicas, pero que en el realismo macrofinanciero que lo describí al comienzo, pues simplemente son pequeños pellizquitos. Y bueno, ya para cerrar con la última pregunta que hace el compañero, sí, las realidades territoriales quizás es de lo más difícil, sobre todo cuando uno es macroeconomista. Cuando uno es macroeconomista, sea ortodoxo o heterodoxo, desafortunadamente, gran parte de la investigación es de escritorio y está desconectada de la realidad territorial. Y creo que es uno de los puntos donde, al menos a nivel académico, aquí en la facultad habíamos avanzado muchísimo, al menos en el grupo de socioeconomía de esta facultad, del que sigo siendo parte,
tenemos gente desde los que trabajan temas de agroecología en el territorio hasta macroeconomistas como yo, pero todos y para mí, como ir al territorio a conocer realidades, fue interesante y me ayudó bastante. Pero en el realismo siempre hay una disputa. Yo creo que el economismo siempre se enfrenta a esos trade-off y es parte de hoy lo que tenemos. En el caso de La Guajira, es un gobierno que quiere hacer los proyectos eólicos, pero que hay unos conflictos a nivel territorial e incluso conflictos entre las etnias por intereses económicos que lleva esto a otro nivel y es mucho más difícil. Yo no tengo una respuesta porque al final este es uno de los trade-offs más difíciles de todos. Es el trade-off al que se enfrentó el mismo Rafael Correa en Ecuador de ¿saco petróleo de la selva o no? ¿Qué hago si quiero hacer la política social para el país, pero afecto unos intereses regionales? Es muy difícil ese sacrificio y esa dinámica. Yo creo que acá se han hecho unos avances en darle la importancia que merecen las consultas previas, pues desafortunadamente en muchas regiones se han vuelto también negocios, pero siento que en lo regional sí hay más al territorio. Yo creo que hoy lo que hace el gobierno nacional de gobierno del territorio, que ya estuvo una semana en Guajira, que ya está al menos sensibiliza a los funcionarios y da a conocer unas necesidades particulares que uno en un país altamente centralizado como Bogotá desconoce desde el centro. Pero al final todo el tiempo el gobierno se enfrenta a esos trade-offs independientemente de la orientación política. Evo Morales es el mayor ejemplo. Un gobierno de izquierda progresista, un gobierno indígena, pero el más depredador de todos, porque era el único camino que tenía para hacer algo de política social. Y es curioso, es de los más progresistas que se mantiene, unos datos macroeconómicos bien interesantes de inflación y todo lo demás, pero un nivel de extracción brutal. Y ese es el trade-off, entonces, que se plantean muchos, y bueno, y si tenemos que salir de la trampa, y sí, tenemos que salir de la trampa, porque si no, en la transición energética lo que va a pasar muy seguramente es que entonces nos moveremos de los minerales contaminantes y de los recursos contaminantes a los minerales de la transición, porque al final para la transición energética también se requiere explorar cobre, litio y todo lo demás. Entonces quizás, y es lo que no quisiéramos que pase, pero pues desafortunadamente ha sido la tradición histórica ahí sí muy en la línea de los dependentistas latinoamericanos, que el subdesarrollo no es una etapa al desarrollo, sino es un estado, una etapa constante en los países, y entonces quizás pasemos de petróleo y carbón a cobre, a litio, incluso en Colombia hay posible explosiones de cobre, pues que tocará poner, digamos, en el debate si hay que usar esto, pero así con un compromiso de valor agregado, un poco las políticas de Bolivia de saque litio acá, pero produzcame las baterías acá para generar valor agregado. Yo creo que por ahí puede haber un primer paso intermedio en la escalerita del desarrollo. Más allá de eso, creo que como el mensaje grande es la financiarización hoy restringe las políticas incluso de los gobiernos progresistas, pero creo que hay alternativas en términos de integración regional, en términos de implementación, digamos, de modelos con una orientación teórica diferente cuando son el gobierno. Y creo que al final ser gobierno progresista sí es importante en términos de cambio de mensajes, de reivindicar muchas comunidades que nunca se han hecho parte del diálogo. Las oficinas del Ministerio de Hacienda de Colombia nunca se recibían ni indígenas, ni sindicalistas, ni nada, sino por hacer una salita afuera. Y creo que voy a ser parte de muchos sectores sociales que fueron excluidos de la política pública. Son unos pasos importantes en el cambio. Muchas gracias por la atención. Pues saben cómo estaban mis correos en la presentación, si no en Twitter, ahí me pueden buscar también, lo que quieran, pues por lo que necesiten, con mucho gusto. Muchas gracias por la atención y por estas 2 horitas. Como siempre van a estar allá en las botanas. Entonces, ya saben, como siempre, prioridad. Y ya aquí vamos cerrando. Muchas gracias. Y sí, muchísimas gracias, profe.